tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. La fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro nos habla de una institución que es el primado de Pedro, que está fundado por Cristo, es de institución divina. Fue Jesús el que, como hemos escuchado en el Evangelio, decidió nombrar a Pedro, a Simón, porque así se llamaba Simón, y le cambió Jesús el nombre por Cefas, que significa piedra. Decidió nombrar a Simón piedra de la futura iglesia. Para poder comprender en su globalidad este misterio que es el primado de Pedro, es importante tener en cuenta tres principios. Si no los tenemos en cuenta, podemos caer en el riesgo de seguir a la persona y no seguir a Dios, que se sirve de esa persona. Primer principio: el primado de Pedro está puesto por Cristo para servir a la Iglesia. Esa es la finalidad. La finalidad no es el reinado de una persona que ejerce como un monarca absolutista, que hace lo que quiere a su antojo porque es el dueño del país o de la nación. En este caso no es así. Pedro es un instrumento elegido por Dios al servicio del plan de salvación de Dios. Y su misión tiene lugar, su misión es válida en tanto en cuanto ayuda a que la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, a que la Iglesia predique la verdad revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es por tanto una misión de servicio, es por tanto una misión para ayudar en primer lugar a sus hermanos, los obispos, y en segundo lugar al resto del pueblo de Dios, para ayudar a caminar en la verdad. No tiene una finalidad en sí misma. El beneficio es para la comunidad. Es una vocación, por tanto, de servicio. En segundo lugar, esa vocación de servicio se realiza custodiando la verdad. El Papa, en este caso Papa Francisco, con anterioridad el Papa emérito Benedicto XVI, con anterioridad San Juan Pablo II, no son los dueños del mensaje, son custodios del mensaje. Al Papa emérito Benedicto XVI le gustaba aplicar esta imagen para explicar su ministerio. Y él decía que cuando uno va al Louvre o cuando uno va a cualquier museo como el Prado en España, lo que quiere es ver un cuadro bien conservado. El conservador, la persona a la que se le ha encargado mantener y conservar ese cuadro, lo que tiene que hacer es quitar aquello que no quiso poner el autor, aquello que por el paso de los años se ha adherido al lienzo y hace que el cuadro no tenga el esplendor que tenía cuando el pintor lo hizo. Recuerdo cuando, por ejemplo, restauraron la Capilla Sixtina. Yo había estado, como supongo que muchos de vosotros, varias veces en la Capilla Sixtina, y uno decía: ¡y qué oscuro está todo! Y cuando se restauró y se sacaron a la luz esos colores azules tan luminosos, tan espléndidos, uno se maravillaba de la luminosidad
de esa pequeña capilla. ¿Cuál es la tarea del primado de Pedro? Conservar el depósito de la fe, conservar la verdad revelada y que tiene que ser transmitida de forma íntegra a las generaciones que vienen después del Papa. Él no es el dueño del mensaje, él es el conservador del mensaje. Por lo tanto, se le puede y se le debe exigir fidelidad a esa verdad. No puede a su antojo cambiar la interpretación de las palabras de la Escritura, sino que lo tiene que hacer en continuidad con la tradición de la Iglesia. Segundo principio, el Papa tiene como misión conservar la fe de la Iglesia, transmitir íntegramente ese mensaje que ilumina nuestras conciencias. En tercer lugar, es importante saber que nosotros no seguimos a la persona, sino que seguimos a Cristo, que nos habla por medio de esa persona. Porque algunos parece que aman al Papa si el Papa parece ser que tiene más o menos las mismas connotaciones políticas, sociológicas que él tiene. Y por eso rechazan a unos y admiten a otros. Pero es que Cristo eligió a Pedro y a sus sucesores para llevar a cabo una tarea y una misión. Y como en la Iglesia cabemos todos, y hay en la Iglesia personas de distintas sensibilidades, el Papa, que tiene que servir a la verdad, también tiene su forma de ser y también tiene su sensibilidad. Y a unos les gustará más su manera de hablar, de expresarse, la cultura que tiene, a unos les gustará menos. Pero es que nosotros no seguimos a la persona del Papa, seguimos a la persona de Cristo. Y amamos al Papa en tanto en cuanto el Papa es elegido por Cristo, en tanto el Papa sirve a una misión y es fiel a la verdad revelada. Por eso no hagamos acepción de personas, ni a favor ni en contra. Recemos por el Papa, para que el Papa sea fiel a la misión que Cristo le ha encomendado, para que sea el Santo Padre que ayuda a caminar en el camino de la verdad a su mies, al pueblo de Cristo que el Señor le ha entregado. Y de esa manera tendremos un juicio y una actitud equilibrada, tanto con el actual como con los que vengan. Porque no hay nada peor que hacer acepción de personas, que buscar favoritismos porque este me cae bien o porque el otro no me cae bien y entonces le critico. Recemos y pidamos por el Papa. Es un don, es un regalo. El primado de Pedro, la cátedra de Pedro que hoy celebramos, nos ayuda a tener certeza, seguridad, a tener los pies firmes en la tierra, en una tierra que no se mueve, porque el Papa, sirviendo a la misión que el Señor le encomendó, nos ayuda a vivir unidos a la tradición de la Iglesia, es decir, a esa fe que vivieron nuestros mayores, nuestros antepasados, y que sigue siendo la fe verdadera que nos lleva a Dios, al Salvador, a aquel que Dios envió para redimir al mundo. Que el Señor nos ayude y recemos por el Papa. Nos ponemos en pie.